Bu davadan vazgeçeceksin. Duyuyor musun beni? Vazgeçmezsem ne yapacaksın? Seni polis ihbar edeceğim. Kurtulmanın bir çaresi var, önümüzde duruyor. Bunu yaparsan bizi bitirirsin. Mahkeme çocuğun Berrak Hanım'a teslim edilmesine karar verdi. Bayraktan Serhat abime veda et. Nerede o? Söyleyin ona. Polis onu gördüğü yerde tutuklayacak. Cian no solo sobrevive, sino que con eso la historia no se cierra, al contrario, entra en una etapa mucho más oscura. Porque esta vez, mientras Cian queda físicamente debilitado, Azra empieza a convertir todo lo que sufrió en el pasado en una ventaja a su favor. Los registros y las pruebas que tiene Azra en sus manos parecen preparados para provocar una explosión enorme más adelante. Y eso deja claro que se acerca un ajuste de cuentas capaz de sacudir no solo a Cian, sino también a todos los que lo rodean. Al mismo tiempo, todo indica que al final de este proceso podría fortalecerse la posibilidad de un nuevo acercamiento entre Azra y Mustafa. El mayor punto de quiebre parece ser el personaje de Necat. Porque en el texto se deja claro que al principio se mostrará como alguien confiable, incluso servicial, pero en realidad estará construyendo un plan mucho más grande y peligroso para apoderarse del poder de Serhat. Y no lo hará por un solo frente. También usará a Ebru para golpear a Zeynep e incluso atraerá a Cian a su lado. Es decir, a partir de ahora el conflicto principal de la serie ya no será solo la lucha individual de Serhat, sino una guerra mucho más peligrosa contra una estructura que manipula a las personas, mueve las piezas con inteligencia y desestabiliza a toda la familia. El segundo gran desarrollo será la batalla legal en torno a Kader. Se dice que Berrak podría dar un paso atrás a la hora de intentar quedarse directamente con Kader, pero que el verdadero movimiento llegará de parte de Cian. El hecho de que Cian abra una demanda de paternidad demuestra que todo esto dejará de ser solo una crisis familiar para convertirse en un proceso oficial mucho más destructivo. Y lo más llamativo es que eso también formaría parte del plan de Necat. O sea, el caso de Kader no sería únicamente un tema de custodia, sino una pieza muy importante del gran juego que busca destruir emocional y legalmente a Serhat y Zeynep. Y en cuanto al punto que más intriga genera, la información más clara del vídeo es que Serhat será detenido, pero no irá a la cárcel. Tras la desaparición de Berra, Serhat quedará frente a un peligro muy serio, y la historia hará sentir al público que todo puede venirse abajo. Pero el relato también deja entrever que esta caída no será definitiva. En otras palabras, aquí la intención parece ser subir al máximo la tensión. Serhat pasará por una presión enorme, sí, pero no será destruido por completo. Y eso demuestra que su historia todavía no termina, al contrario, lo están manteniendo en pie para enfrentamientos mucho más grandes.